Bueno muchachos, en esta ocasión voy a resolver el ejercicio número 20 del material de estudio de CEPRE 1 y 2022 del curso de geometría, en el cual nos dice que en un triángulo ABC, exterior y relativo, se ubica el punto P de BC, y que en AB y en CP se ubican Q y M respectivamente, y en AC se ubican los puntos N y D, tal que A, N y D son colineales. Además nos dicen que QN con AP se intersecan en F y DM con BC se intersecan en E. Si la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo QMD, en este caso yo le he puesto A y A, son iguales. Además nos dice que NQM es igual al ángulo APC, en este caso le he puesto B y B. Y además nos dice que la medida del ángulo AFN, yo le he puesto M, más la medida del ángulo DS, yo le he puesto N, es igual a θ. Entonces la medida del ángulo BAC, que le he puesto X, más la medida del ángulo ACP, que le he puesto Y. ¿Cuánto es? Nos piden eso, ¿no? Bueno, primero que nada, tendríamos que observar bien, ¿no? Por ahí hay varias, varias corbatas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, por ejemplo esto, ¿cierto? ¿Cierto? Podríamos aprovechar eso, ¿no? ¿Cómo lo aprovecharíamos? Ahora, este ángulo, el QFP, vale M, ¿cierto? ¿Sí? Opuestos por el vértice. Y el ángulo QMP, entonces, ¿cuánto vale? M también, ¿cierto? Sería, perdón, sería M, ¿cierto? Vamos a ponerle M. A ver, sería M. A ver, sería M. Y acá también sería M. Ahí está. Eso es. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál otra corbata podemos aprovechar? La siguiente, ¿no? A ver. La siguiente corbatita. Aquí. Q, B, punto E, M y Q de nuevo. ¿Cierto? Esa corbata. Donde como el ángulo B y el ángulo M son iguales, entonces el ángulo E es igual al ángulo Q, ¿cierto? A ver. El ángulo, perdón, el ángulo BQM sería N, ¿cierto? Acá sería N. Ahí está. Y acá también sería N, ¿no? ¿Sí? Puestos por el vértice. Ahí está. Sería N. Ahora. Perdón. Ahora. ¿Qué más? Aquí podríamos hallar este angulito, ¿no? ¿Cierto? A ver. ¿Cuánto sería ese angulito? MDC. A ver. El angulito MDC sería ¿cuánto? Sería el exterior, que es M más A, ¿cierto? Menos el interior, que es Y. ¿Cierto? Ahí estaría. ¿Cierto? Voy a poner por acá. Ahí estaría. ¿Cierto? M más A menos Y. Ahora, lo mismo pasa acá, ¿no? Con ese angulito. El QNA. ¿Cierto? ¿Cuánto sería ese angulito? A ver. Ese angulito más el X debe darnos N más B. Por lo tanto, ese ángulo sería N más B menos X. ¿Cierto? Ahí está. Sería, perdón, sería N más B menos X. Ahí está. Ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo prolongo QN y MD? Aquí podríamos aplicar opuestos por el vértice y tendría que ser A más B, ¿no? ¿Cierto? A ver, para que se visualice mejor. A ver. Voy a prolongar FN o QN.
¿cierto? Y voy a prolongar, perdón, voy a prolongar el QN o FN, que es lo mismo. Y voy a prolongar el ED. Ya. Este angulito de acá, el ángulo, a ver, perdón, acá, el ángulo NGD, el ángulo NGD más A más B nos da 180, ¿cierto? Ahora, pero este angulito más este ángulo también nos da 180, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que este angulito n más b menos x más este angulito m más a menos y tiene que ser igual a más b, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, sería n más b menos x más este angulito m más a menos y, a que es igual al a más b, ¿cierto? Es igual al a más b. Ahí estaría. A ver. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sería? A ver, seguirían las b, ¿cierto? Te quedaría n más m igual a... El x pasa a la derecha con el y. Pasan a sumar, ¿cierto? Quedaría que n más m es igual a x más y. Pero como m más n es igual a tita, entonces, ¿qué nos quedaría? Que tita, ¿a qué es igual? A x más y, ¿cierto? Tita es igual a x más y. Ahí estaría. Bueno, muchachos, eso sería todo.